SER Podcast. Y esta noche con Esther Palomera, ¿cómo estás? Buenas noches, Aymar. Daniel Fuentes, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Y Mariano Alonso, ¿cómo estás, Mariano? Buenas noches a todos. El tropiezo de Vox en Castilla y León, un tropiezo respecto a las expectativas que ellos mismos habían generado, eso ha movido hoy los equilibrios en el tablero de la derecha. Feijóo se ha visto fuerte, como para dejarle claro a Vox que se está empezando a cansar. Le exige que desbloqueen ya la situación allí donde la tienen parada, que es Extremadura, Aragón y ahora Castilla y León. Y Feijóo ha llegado a usar hoy 3 veces la expresión «ya está bien». Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien. Y lo digo con todo el respeto, que ya está bien. Ya está bien. Por lo tanto, situación a esta hora. 1. Mañueco, que todavía está de subidón, dice «Oye, yo prefiero gobernar solo». Y Vox ya es eso que me apoye desde fuera. 2. Feijóo dice «como sea, pero desbloquéese todo esto». 3. Abascal dice «desbloqueo, pues muy bien, que no se preocupen, que vamos a desbloquear, pero entrando en los 3 gobiernos autonómicos». Y 4. Juanma Moreno, desde Andalucía, que ve todo esto y piensa «a ver si me van a empezar a llegar acuerdos PP-Vox por toda España justo antes de mi campaña electoral». Y ponte tú ahí a proclamar moderación, con esos antecedentes fresquitos. Esta es la situación ahora mismo. Julia Molina, buenas noches. Buenas noches, Aymar. En Génova sigue reinando la euforia. El Partido Popular siente que ha ganado músculo frente a Vox y por eso hoy Feijóo le ha lanzado varios mensajes. El primero es que están condenados a entenderse. Las urnas solo señalan una posible: un acuerdo para que el Partido Popular lidere los gobiernos con el apoyo de Vox. Y todo lo demás es ruido. El segundo mensaje a los de Abascal es que hay que hacerlo ya. Jugar con la gobernabilidad de Extremadura y de Aragón para hacer campaña en Castilla y León no lo merecen ni los votantes del PP ni lo merecen los votantes de Vox. Y espero que a esta estrategia no se una ahora la gobernabilidad de Castilla y León para hacer campaña en Andalucía. Pero en Vox no darán su brazo a torcer fácilmente. Abascal, después de semanas negando que le interesen los sillones, exige ahora entrar en los 3 gobiernos. Yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar, y vamos a gobernar en las 3 regiones. Pero impone una condición: que primero se firme un acuerdo de programa que incluya sus exigencias. Feijóo hoy ha insistido en que todo pacto tendrá que cumplir con sus principios, aunque los temas que ha enumerado como prioritarios coinciden con la agenda de Vox: limitar las políticas climáticas, la ocupación, la inmigración o la inseguridad. ¿Y los presidentes autonómicos, que son los que están llamados a gobernar con Vox, qué dicen de todo esto? Hay voces distintas en el seno del PP. El líder de Castilla y León, que ya gobernó con la ultraderecha en 2022, decía hoy que prefiere un apoyo externo. Lo mejor para mi tierra, para mi comunidad autónoma, ha sido un gobierno en solitario. No se trata de sentarnos en el gobierno o no, tenemos que hacer un proyecto de futuro. Por cierto, tengo que decir que una buena base sería el documento que firmamos hace 4 años entre el Partido Popular y Vox para poder llegar a un acuerdo. Mañueco asume que en cualquier caso depende de la decisión de Vox, como Azcón en Aragón. Que Vox entre en el gobierno de Aragón ya ha ocurrido. El momento político es distinto, pero creo que la decisión importante ahora la pelota está en el tejado de Vox. La tercera baronesa en manos de Vox es la extremeña María Guardiola, que se ha mostrado abierta a ceder espacio a la ultraderecha en el gobierno. Con ellos dentro, con ellos como quieran, lo que hay que ponerse a trabajar ya y llegar a un acuerdo que sea bueno y beneficioso para los extremeños. En el PP extremeño sostienen que sería una buena forma de que Vox sufriese el desgaste de las instituciones, que es la misma tesis que defendió el andaluz Juanma Moreno hace unos meses. Él será el siguiente en enfrentarse a las urnas y medir su fuerza con Vox, aunque en Génova confían en que sea capaz de revalidar la mayoría absoluta. Esther Palomera. Pues yo, sin que sirva de precedente, te voy a llevar un poquito la contraria. ¿A mí? Sí, porque has hablado de osas? tropiezo de Vox. Tropiezo respecto a las expectativas generadas. Bien. Si es respecto a las expectativas, sí. Sí. Yo tengo la sensación de que el Partido Popular, bueno, para empezar hay que agradecerle que haya dejado de mover la bolita. ¿Dónde está la bolita? No queremos a Vox, ahora queremos a Vox, atacamos a Abascal, somos hermanos de Abascal y hoy por fin ya han dicho queremos a Vox y queremos a Vox dentro del gobierno. Mira, bueno. Escucha, es que hay unas palabras de Feijóo que son muy explícitas en este sentido. Feijóo dice es la única fórmula. Pretendo ser tan claro como responsable y quiero dirigirme a todos los votantes de la mayoría. Sé que hay votantes de Vox que quieren que gobierne el PP, sé que hay votantes del PP que quieren el acuerdo con Vox. Hay tantas diferencias y preferencias como cientos de miles de votos emitidos ayer. Pero de todas estas fórmulas, las urnas solo señalan una posible: un acuerdo para que el Partido Popular lidere los gobiernos con el apoyo de Vox. Y todo lo demás es ruido.
Palomera. Bueno, pues eso, se acabó el trilerismo, ya sabemos cuál es el marco en el que el Partido Popular está dispuesto a gobernar con el apoyo de Vox, o dentro o fuera de los gobiernos, pero hoy han dicho, hemos escuchado a Guardiola, donde quieran, cuando quieran, que entren, que pasen hasta la cocina. Esto ha dicho Guardiola. Bueno, yo creo que esto, una vez que se ha despejado esta incógnita, creo que el resultado que han hecho o que intentan hacer algunos medios de la derecha, situando a Vox en una especie de fracaso en Castilla y León, yo creo que no se corresponde con la realidad. O sea, el resultado de Vox en Castilla y León es el mejor resultado de la marca desde que se presenta a las elecciones autonómicas. Ha aumentado un procurador y un punto en porcentaje de voto. Partía de un suelo electoral del 17, algo %, por lo tanto, las posibilidades de crecimiento eran menores respecto a Aragón o a Castilla y León. ¿Tú crees que al principio de la campaña a Vox, que venía de 13 diputados, le dicen, oye, con 14 te valdría? Ninguno de ellos te dice, sí, dame 14 y ya está, y que no hagamos campaña. Ninguno, porque estaban coqueteando con otra cosa mucho más mayor. Claro, pero porque claro, tú son las expectativas generadas por claro, ellos. Claro, es la gestión de las están expectativas. diciendo, no, es que la prensa manipulada, prensa corrupta, se ha inventado encuestas para hoy poder titular Vox ha tocado techo. No, quiero decir, los propios dirigentes de Vox habían generado una expectativa en la barrera psicológica del 20%. Bien, pues eso se llama una mala gestión de las expectativas en política. Pero el resultado, objetivamente, no es malo. Es decir, Vox es el único partido que crece cada vez que hay elecciones en todos los territorios, el único que crece. En Castilla, en Aragón y en Extremadura, el Partido Popular retrocedió. Por lo tanto, intentar hacer extrapolaciones automáticas de unas elecciones autonómicas a unas generales, como intenta hacer el Partido Popular, me parece que es precipitado. Pero si nos atenemos a los datos, por ejemplo, en el año 2022, en las anteriores autonómicas de Castilla y León, la suma de todas las derechas me parece que logró 630.000 votos. Bien, en las generales llegó a 800.000 votos, la suma de esas mismas marcas del bloque de la derecha. En estas elecciones han crecido hasta 670.000, incluyendo el partido de Alvise Pérez. Se acabó la fiesta. Por lo tanto, hoy estarían todavía a 700.000 votos del resultado de las generales de 2023. Quiero decir que 2 más 2 en política no suman siempre 4. Y por lo tanto yo sería mucho más prudente en los análisis que están haciendo en este momento en la calle Génova. Que el bloque de la derecha está creciendo, parece una evidencia, pero no sabemos si eso se va a repetir o no se va a repetir, porque tendemos a pensar que el elector vota igual en unas autonómicas, en unas municipales y en unas generales, y el histórico dice siempre que esto no es así. Otra batalla es la de la izquierda, que hablaremos luego de la izquierda, pero el mapa de la derecha hoy es este. Mariano. Yo no estoy de acuerdo con varias afirmaciones que ha hecho Esther, varias afirmaciones fácticas. Vox es el único partido que crece. No, el Partido Popular acaba de crecer y de manera bastante... he dicho, en las elecciones de este carrusel que diseñó Feijóo en Aragón, en Aragón y en Extremadura... Ahí voy a eso. En Extremadura el Partido Popular... Bueno, podemos coger el dato de votos brutos, pero en Extremadura el Partido Popular ha crecido exponencialmente en porcentaje, en ventaja sobre el segundo, en fin, de una manera absolutamente... Bueno, claro, tú lo has dicho, podemos coger los votos como... podemos... Como cada uno nos venga bien. Sí, claro, podemos decir que el Partido Popular gane con más de un 40% del voto y con una gran distancia sobre el segundo en la comunidad sociológicamente más a la izquierda de España, donde el Partido Popular solo había gobernado una legislatura en toda la democracia con el apoyo de Izquierda Unida, podemos decir que no es crecer electoralmente. Y podemos decir que sí es. Yo soy más partidario de la segunda tesis y los oyentes podrán sacar sus propias conclusiones. Lo que tengo muy claro es que si yo hace 10 años, por supuesto, pero 5 años o incluso hace 3 años os digo aquí que el Partido Popular va a sacar más de un 40% del voto en Extremadura, seguramente salgo con la camisa de fuerza del estudio. Es decir, en fin, yo creo que el Partido Popular ha crecido enormemente en Extremadura y ha tenido un éxito sin paliativos en Castilla y León, donde lo que ha hecho Mañueco es muy difícil. Yo casi no encuentro precedentes, no en la política nacional, en la política mundial, de un dirigente que gobernando
saque más votos, gane votos, ¿no? Te puedes reír, Esther, pero yo es que no lo encuentro. O sea, normalmente el poder desgasta y a Mañueco parece que no le ha desgastado ni sus 7 años en la Junta, ni todas las décadas que lleva el PP gobernando en Castilla y León. Cuando el PP empezó a gobernar en Castilla y León, creo que el presentador de Hora 25 o no había nacido o estaba gateando. Yo debía estar por la EGB. Bueno, si después de todo eso subes en votos, en fin, me parece que no es un resultado, como mínimo, catastrófico para el Partido Popular. No, yo Por no lo he tanto, dicho que el resultado de ayer sea catastrófico Bueno, para has el dicho Partido que- Popular. has He dicho que- hecho un mapa general. Bueno, yo hago un mapa general que digo que en Castilla y León y Extremadura si tú han haces crecido. como la Dirección Nacional del Partido Popular, que consideras que esta victoria es de Feijóo y no de Mañueco, teniendo No, en yo no he cuenta dicho la eso. diferencia que Pero ha si- habido en las campañas entre Mañueco, Guardiola Pero si y acabo de- Azcón, pero si oye, acabo- es una lectura. Pero si acabo de decir que Es una lectura. Pero si acabo de decir que el éxito de Mañueco no tiene precedentes bien. en la política nacional. A nivel internacional. Incluso, Sí, sí. no, Mundial, has dicho mundial. Es que yo no los Mundial. encuentro. De alguien que lleve gobernando y suba 5 puntos porcentuales de voto. Ojo, 5 puntos porcentuales. Pero bueno, evidentemente, por lo demás, y yendo un poco al análisis de la situación, yo creo que lo has dicho tú muy bien, Aimar, hay un reequilibrio de fuerzas en la derecha y Feijóo se ha sentido hoy, evidentemente, legitimado para decirle hasta por 3 veces a Abascal de manera muy, muy clara que se avenga a un acuerdo en las 3 comunidades. Que ya está bien. Que ya está bien eso. Fuentes. A ver, yo creo que los resultados de Vox son buenos, son mejores, pero están muy por debajo de las expectativas. Y política se lucha con eso también, ¿no? En donde fijas el marco, donde y cómo te evalúas. Por lo tanto, yo creo que el estado anímico y la percepción ahora mismo es que Vox ha pinchado. Ha pinchado porque su listón estaba en superar el 20% y así lo habían compartido, lo habíamos todos analizado. Se ha quedado un punto por encima de hace 4 años. Bueno, es un buen resultado, pero claramente insuficiente para cambiar el marco, para cambiar la relación de fuerzas. La sorpresa en relación a las estadísticas es la del Partido Socialista. Eso sí que es una sorpresa. No se daban 30 diputados, ha conseguido 30 diputados. Por bloques, porque yo creo que es un poco el tema de fondo hasta ahora, ¿no? Cómo de fuerte es la ola del bloque a la derecha, ¿no? Que vive claramente, yo creo que es un momento dulce, probablemente su mejor momento en los últimos 40 años de democracia, ¿no? Si sumamos las intenciones de votos de unos partidos y otros. Curiosamente, en Castilla y León están sus números históricos. Está quizá unas décimas por encima de hace unos años, pero no ha tenido un resultado espectacularmente bueno. Lo que ocurre, la singularidad de estas elecciones en el bloque de la derecha en Castilla y León es que era la única comunidad que todavía no había absorbido a Ciudadanos. Claro, que en otros sitios ya lo habíamos visto, aquí ha tardado un poco más en suceder. Le da esos 4 puntos de los que hablaba. En fin, o sea que. Pero Daniel, Ciudadanos tuvo un procurador en las elecciones de hace 4 años. 5%. Claro. Pues esos 5 puntos los tiene al PP. Pues digo que esa es la explicación. Sí. Había absorbido buena parte del apoyo de Ciudadanos, que llegó a estar, no recuerdo ahora, pero muy cerca. Lo que te estoy diciendo es que el PP vuelve a sus números históricos. No está por encima de sus números históricos. Está donde estaba, donde ha estado históricamente en Castilla y León. Porque le faltaba esa última faena que ya había rematado en otras comunidades, que era de terminar de absorber a Ciudadanos. Nada más, es una explicación estadística de por qué el bloque de la derecha... Después de 40 años en el poder, de 40 años ininterrumpidos. Bueno. Sí, pero solo estoy haciendo una descripción estadística. Lo que digo es que la derecha está en sus números históricos en Castilla y León. Ya está, nada más, es un hecho, ¿no? Eso es un hecho. Lo que has dicho de que el resultado no es espectacularmente bueno es una valoración. No es un resultado espectacular. Bueno, estamos aquí para hacer valoraciones. Es un Solo resultado faltaba. en línea con lo que la derecha obtiene en Castilla y León. La derecha ha cumplido en Castilla y León, ha ganado abrumadoramente como lo hace siempre. No ha roto su techo, no tiene un récord de voto, está, donde se presupone que la derecha está en Castilla y León en un momento donde la corriente de participación de voto le es favorable. Con todo el viento a favor en el mejor momento histórico de los últimos 40 años para la derecha, en Castilla y León la derecha está donde siempre ha estado. Ese es el análisis que yo hago. ¿Qué es bueno? Pero es Pues verdad, claro que es bueno. es verdad, Fuentes, que después de 40 años de gobierno no proyecta ni una mínima fatiga de materiales. Sí, es bien, de acuerdo. Está donde siempre ha estado. Esa es lo que dicen los números. Está donde siempre ha estado. Es decir, en Castilla y León la derecha no aprovecha el momento dulce que vive la derecha en el resto de España, como si vimos en Aragón, donde si vimos en Extremadura, donde claramente la derecha ha roto mucho su techo histórico. Eso es el análisis que yo hago. Mariano.
No, es que, perdonadme, me quedo un poco perplejo. Es decir, insisto, o sea, Mañueco lleva 7 años gobernando, más o menos los mismos que lleva Sánchez o que llevan otros presidentes autonómicos, que lleva la presidenta Ayuso en Madrid, que lleva más o menos López Miras en Murcia. Y lo normal, lo decía Aimar, lo normal cuando hay tiempos prolongados en el gobierno es la fatiga de materiales. 7 años él y 39. El Partido Popular en Castilla y León es el que bate todos los récords, incluso el del PSOE en Andalucía. Ya está por encima. Y muy por encima de largas hegemonías, como la del PP de Madrid, como la de Convergencia en su día en Cataluña, etcétera. Y después de esa larga etapa, sube, ojo, 4 puntos porcentuales de voto, que se dice pronto, y gana procuradores. 4 puntos con respecto a hace 4 años, que está por debajo de sus promedios históricos. Vamos a decirlo todo. Es que si no parece que el PP ha roto su techo histórico en Castilla y León, cuando no es cierto. Está por debajo de lo que habitualmente, históricamente, ha estado el PP en Castilla y León. Otra cosa es que con la suma de Vox, el conjunto de las derechas iguala lo que la derecha siempre ha tenido en Castilla y León. La derecha en Castilla y León ha tenido siempre en torno al 50%. En 2022... PP, Vox, Ciudadanos llegan al 53,5%. Y ahora, si le metemos ahí, se acabó la fiesta, a la suma de PP, Vox, más se acabó la fiesta, están en el 55,8%. O sea que sí que ha habido un ensanchamiento del espectro de la derecha. En autonómicas. Sí, claro, es lo que estamos analizando hoy. Sí. Por lo demás, por entrar en otra beta de análisis que igual puede ser interesante, se decía mucho eso del PP está haciendo un negocio pésimo porque esto está alimentando a Vox y entonces el principal perjudicado va a ser el PP. Más o menos se ha dicho eso alguna vez. Yo lo he oído alguna vez. Bueno, ya van 3 que la realidad no nos da la razón y en fin, los analistas y los tertulianos somos muy tozudos y muy egocéntricos, pero claro, ya cuando 3 veces no te dan la razón y te demuestran que se puede conjugar un crecimiento de Vox con unas victorias claras, incluso con un crecimiento del Partido Popular, hombre, yo creo que si queréis esperamos a la cuarta en Andalucía, pero yo creo que a la tercera ya se puede empezar. Estás mezclando 3 resultados que no son iguales. En los 2 últimos el PP ha bajado claramente y Vox ha subido. En este caso, el PP... ¿En cuál ha bajado, perdona? Tanto en Aragón como en Extremadura. En Extremadura, el Partido Popular ha subido en porcentaje de votos. En Extremadura, por aclarar todo, en Extremadura el PP bajó en número de votos, pero subió en porcentaje de votos porque la izquierda se quedó en su casa y por tanto, como hubo una abstención mucho más grande, pues porcentualmente un menor número de votos implicaba un porcentaje mayor de los votos emitidos. Claro, pero y Aimar también en 2 elecciones que se celebraron en circunstancias muy distintas. Normalmente Extremadura, como también en su día Aragón y Castilla y León, iban con el resto o casi todas las autonomías y las municipales, y en diciembre fue la primera vez que se celebraron en solitario, pero también en invierno, pero que el PP tenía enfrente un candidato catastrófico. Sí, también. Sí, claro, y a pesar de eso no sacó más votos de los que tenía. No sacó más votos, pero sacó más porcentaje. Yo creo que nos estamos enredando. Como dice Mariano, hacía frío y tuvo una mala tarde. Vamos a salir de este bucle. La muestra de que Vox no está contento con estos resultados. Ayer salieron a decir, estaban muy contentos, se tienen una cara muerta que no podían. La muestra de que no están contentos es que se han estado sacando los ojos hoy en las redes sociales los actuales dirigentes de Vox y los purgados se han estado sacando los ojos a cuenta del resultado de Castilla y León. Joan Jimeno. Sí, porque interpretan los resultados electorales de Vox en Castilla y León de forma bastante distinta. Ha abierto la veda el ex vicepresidente de esta comunidad, Juan García Gallardo, diciendo: el bipartidismo está hoy de fiesta. Hace 4 años quienes estábamos de fiesta éramos nosotros. Ha sido más extenso en su análisis el exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha publicado un hilo en Twitter explicando por qué para él no son unos buenos resultados para la ultraderecha. Dice: veo a mucha gente alegrándose del frenazo de Vox. A mí me da mucha tristeza la situación en la que nos ha colocado una estrategia tan equivocada como incomprensible. Asegura Espinosa de los Monteros que los resultados son los que son, casi idénticos a los de hace 4 años, pese al favorable cambio de tendencia que no se ha sabido aprovechar. Ha salido al paso de todo esto el diputado José María Figaredo, que ha citado a Espinosa de los Monteros para preguntarle quién se alegra, qué frenazo y triste por qué.
para definir sus tuits como comentarios fingidamente condescendientes. Una falacia, dice, que solo pretende avalar el argumento del PP sobre el techo de Vox. Otro diputado de la extrema derecha en el Congreso de los Diputados, Carlos Flores Juberías, ha respondido también a los análisis de los purgados añadiendo el hashtag matemáticas para escocíos. Esto en la derecha y la extrema derecha. Y luego en la izquierda, hoy el PSOE no ha entrado en el debate. El PSOE está contento. El PSOE está contento porque después de lo de Extremadura y Aragón, pues un resultado como el de ayer, superar su propio resultado y meterle 2 procuradores más, pues por mucho que vayan a pasar a la oposición, les genera una posibilidad de construcción de algo a futuro. Y con Carlos Martínez han visto que tienen capacidad de construir algo a futuro. Hoy, como digo, el PSOE no ha entrado en el debate de qué diferencia a Carlos Martínez, por ejemplo, de Pilar Alegría. ¿Por qué la propuesta del PSOE en Castilla y León ha sacado un resultado objetivamente positivo para el partido frente al resultado objetivamente malo para el partido que logró hace un mes la propuesta del PSOE para Aragón? Y ni te cuento lo de Extremadura en diciembre. Pero es que es verdad que aquello era otra liga. Hacer un diagnóstico correcto de por qué en Castilla y León han funcionado mucho mejor, eso debería ser, teóricamente, el primer paso para enfocar continuo las siguientes elecciones, que son las andaluzas. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El PSOE defiende que Carlos Martínez ha sido un candidato muy solvente, muy cercano, con mucho conocimiento de su tierra, pero Ferraz rechaza que su hazaña tenga que ver en concreto con el hecho de no venir del Consejo de Ministros. Si hubieran ido mal sería sanchista, y si han ido bien las elecciones es no sanchista, con lo cual yo creo que aquí lo que somos es una organización socialista, progresista, y que defendemos estos ideales. La portavoz Montse Mínguez ha evitado hoy comparaciones con la exministra Pilar Alegría y sus malos resultados en Aragón, o con la vicepresidenta María Jesús Montero, que afronta unas andaluzas muy complicadas. De hecho, a pesar del balón de oxígeno que supone para los socialistas los resultados en Castilla y León, nadie se lleva engaño. Ayer mismo constataron que el bloque de la derecha y la ultraderecha sigue muy fuerte y que les queda mucho por movilizar. Lo ha reconocido el propio Carlos Martínez esta mañana en Hoy por Hoy. Ver que el monstruo cuando te levantas y ahí, que Vox está de llave, que es verdad que no ha subido, que no ha cumplido expectativas, que el voto útil se lo ha llevado una vez más la derecha en esta comunidad autónoma, pero que hoy nos levantamos exactamente igual, prácticamente igual. Pero la dirección socialista sigue sin ahondar en la autocrítica de por qué no está logrando movilizar lo suficiente a su electorado, al menos en público, mientras reparten, eso sí, culpas a izquierda y derecha. Responsabilizan al PP de promover con sus pactos el ascenso de Vox. Cada pacto con Vox tienen un precio, cada pacto con Vox es un derecho que pierde la ciudadanía. Y al espacio a su izquierda le urgen a reflexionar sobre su debilidad y su falta de unidad, a sabiendas de que el futuro del gobierno de coalición también depende de ellos. Ahora vamos con el espacio a la izquierda del PSOE, pero sobre el análisis que hace el PSOE de este resultado. Palomera. Bueno, yo de la misma forma que creo que el Partido Popular hace análisis precipitados, el Partido Socialista puede tener la tentación hacer también un análisis precipitado del resultado de la noche de ayer. ¿Por qué? Porque creo que son notorias las diferencias entre Carlos Martínez y Pilar Alegría y el señor Gallardo, no las vamos a repetir aquí. Carlos Martínez es un candidato bastante moderado, autónomo de la dirección nacional, pegado al terreno. Como diga una vez más lo de pegado al territorio, que es la expresión de pegado al territorio. Pegado al territorio. Quiero decir, ha sido alcalde durante 19 años, por lo tanto conoce perfectamente la política local y la regional. Por lo tanto, intentar establecer un análisis automático de esta toma de oxígeno del Partido Socialista en Castilla y León, a mí me parece que puede llevar a equívocos. ¿Por qué? Porque creo que la cuarta estación de este Vía Crucis que diseñó Feijóo para desgastar aún más al presidente del gobierno, para arrastrarle debilitado a las elecciones generales y también para despegarse de Vox, cosa que no ha conseguido, va a estar en Andalucía. Y Andalucía es la que va a dar la medida definitiva de si Vox ayer había tocado ya su techo o no. Dicho sea de paso, hay una derivada andaluza que yo no sé si se ha puesto encima de la mesa hasta durante el día de hoy, y es que Moreno Bonilla, que tiene dudas de si mantendrá o no la mayoría absoluta, a pesar
de que las encuestas al Partido Socialista le dan un resultado bastante malo. No considera que la mejor carta para estrenar la campaña electoral sea el cierre de los gobiernos de coalición del Partido Popular con Vox en Castilla y León, en Aragón y en Extremadura. Ese no va a ser un buen arranque de campaña y yo creo que influirá también en los resultados, independientemente de que veamos si efectivamente Vox ya ha llegado donde tenía que llegar. No lo sabemos. Fuentes. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Hay dos grandes dudas, dos incógnitas en el panorama demoscópico. En la derecha la pelea PP-Vox, y lo que esperábamos de las elecciones de Castilla y León era otro buen mordisco de Vox al Partido Popular, y no ha ocurrido. El Partido Popular ha aguantado mucho mejor de lo que decían las encuestas, y por lo tanto pues cabe especular de si ahí hay en esa cifra del 20% aproximadamente hay un techo para Vox o no. En cualquier caso, yo creo que hay motivos para que el PP esté muy satisfecho de que por primera vez han contenido lo que las encuestas apuntaban sobre Vox, y Vox debe estar decepcionado pues porque esas expectativas que ellos mismos alimentaban pues no se han materializado, a pesar de que tienen un buen resultado. En cuanto a la lectura de los resultados por parte del Partido Socialista, objetivamente son buenos resultados, viniendo de donde se venía en Extremadura y en Aragón, pues estupendo, se sube 2 procuradores, la cifra un poco mágica de 30, bien, correcto. Pero en términos de estrategia política, lo que ocurra en la orilla de enfrente es definitivo, y yo creo que en ese planteamiento de confrontación frente a una derecha ascendente y un PP que sufra frente al ascenso de Vox, lo que se deduce de Castilla y León no abona esa tesis, sino que abona, a lo mejor estamos ante un cambio de marco, y parece que parte del electorado conservador, o al menos yo así lo interpreto en Castilla y León, ha interpretado que el voto útil vuelva a ser el del PP dentro de esa familia política. Mariano. Le has afeado a Esther antes lo del tópico de apegado al territorio, pero a mí no me ha afeado nada. Me temo que yo voy a incurrir. Voy a incurrir en él también. Me encanta el Mariano más guerrillero. No, porque yo creo que es verdad que eso define a Carlos Martínez y a Mañueco, si me permitís. O sea, creo que los dos grandes contendientes de las elecciones se les podrá hacer muchas críticas, pero son gente que conoce el territorio. Ambos tienen experiencia municipal. Mañueco Gallardo también conocía el territorio, fíjate, y había sido alcalde de su pueblo no sé cuántas legislaturas, con mayorías absolutas. ¿Te refieres al Gallardo? Me había ido por el Gallardo a extremeño. García Gallardo, sí. Me había sorprendido, sí, también lo conocía, pero bueno, las circunstancias eran otras. Pero son dos candidatos, dos líderes políticos que conocen el territorio, que yo creo que han hecho una campaña sin estridencias, o sin las estridencias que hemos visto en otras citas, que se han centrado en lo suyo, en su comunidad autónoma, en sus competencias, y no les ha ido mal. En el caso de Martínez, además, es un señor, pues efectivamente, que no hace falta haber estado en el Consejo de Ministros para poder ser un buen candidato de un partido como el PSOE, que tiene tanta implantación territorial. Yo creo que esa es una elección también, quiero decir, creo que las elecciones en Castilla y León dejan elecciones interesantes a ambos lados del tablero político. Y luego, efectivamente, Andalucía. Yo creo que por un lado lleva razón Esther, para Juan Manuel Moreno no es el mejor arranque de campaña que se lleguen a cerrar los acuerdos de PP y Vox en las otras 3 comunidades, que hoy parecen más cerca que ayer o que hace 24 horas. Pero por otro lado, el estancamiento de Vox sí es una buena noticia, porque le permite soñar con mantener la mayoría absoluta, que no nos engañemos, si Vox sigue subiendo, pues sería muy difícil mantenerla, ¿no? Yo voy a añadirle una diferencia a las campañas, a lo que ha dicho Mariano, por seguir llevándole la contraria esta noche, a las campañas de Martínez y de Mañueco. Porque efectivamente esta campaña en Castilla y León no ha tenido un foco nacional, excepto la última semana con el no a la guerra y con el enfrentamiento descarnado que protagonizaron Feijóo y Abascal, los líderes nacionales. Pero ha habido una diferencia. Carlos Martínez sí se ha apoyado en los referentes del Partido Socialista, tanto en el actual secretario general del Partido Socialista como en José Luis Rodríguez Zapatero, que le ha recuperado para esta campaña, y Mañueco se ha empeñado desde el primer día
en distanciarse de la estrategia nacional de su partido. Es decir, de la radicalidad de Feijóo y de Ayuso, a quien, por cierto, por allí no se la ha visto. Y sí la vimos en Extremadura y sí la vimos en Aragón. O sea que es una diferencia considerable. Sí, yo creo que Perdón, Daniel, yo creo que Mañueco efectivamente ha hecho una campaña muy autónoma, muy personal, que él ha definido y evidentemente eso le hace estar muy crecido en su éxito. En cuanto a Rodríguez Zapatero, hombre, si el Partido Socialista en Castilla y León, la tierra del expresidente, no sacase esta vez al expresidente, creo que el titular sería ese. Daniel. Sobre la no estridente campaña electoral, yo creo que, pese al ruido en el que vivimos en Madrid, es más la norma que la excepción, y creo que hay una diferencia notabilísima entre la vida política en Madrid y en el resto de... Si vemos en Galicia y vemos el perfil de Rueda, no es un perfil estridente, ni si vemos el perfil de Pradales, tampoco, si vemos el perfil de Illa, tampoco, si vemos el perfil de Moreno Bonilla, tampoco, si vemos los perfiles de los que estamos hablando en Castilla y León, tampoco. Creo que son más la norma que la excepción, aunque en nuestro día a día de Madrid pensemos que está todo el mundo con esta sobreactivación y estridencia con la que vivimos a diario. Y sobre las elecciones andaluzas, es verdad que la primera reflexión, el primer reflejo es pensar que que los posibles pactos autonómicos previos a unas elecciones entre PP y Vox no favorezcan a Moreno Bonilla, pero a lo mejor sí, porque a lo mejor ese elector que ya hace 4 años, la mayoría absoluta de Moreno Bonilla, también bebe, si no los números no salen, de antiguos electores socialistas que probablemente dijeron, oye, casi mejor, que ya lo hemos conocido en coalición, casi mejor Moreno Bonilla solo que acompañado de Vox. Ese movimiento que fue decisivo para la mayoría absoluta de Moreno Bonilla, pues a lo mejor resulta que en este contexto tiene los mismos incentivos para repetirse. Yo creo que en el Partido Popular en Andalucía consideran que han recuperado posiciones con la gestión que hizo de Adamuz el presidente de la Junta de Andalucía, pero con motivo de la crisis de los cribados del cáncer de mama había una muy seria preocupación porque consideraban que la mayoría absoluta estaba en riesgo. Y la sanidad pública, que es muy sensible en todos los territorios, en Andalucía lo es especialmente. Y es verdad que hay un deterioro, que hay protestas en todas las provincias por una mala gestión o por una gestión deficiente y también por una política que ya hemos visto en otras comunidades autónomas del Partido Popular, que es la privatización de los servicios que tienen que estar, que deberían estar en manos de la pública. Y esto era un motivo de preocupación, de mucha preocupación, hasta hace 2 meses en el PP de Andalucía. Es verdad que ha hecho una gestión bastante brillante con el tema de Adamuz. Él se ha preocupado por tener una presencia mediática después de la crisis de Adamuz para que se viera que él estaba muy alejado de esa inflamación que dice fuentes que vivimos en Madrid a diario, de la radicalidad, que él es partidario y ha demostrado que es capaz de gestionar en coordinación con el Gobierno de España y el Gobierno de España con él exactamente igual, y eso le ha hecho recuperar posiciones. Pero yo insisto, esta foto no le viene nada bien. Por cierto, hablando de Andalucía, a día de hoy hay intención de que haya 3 listas a la izquierda del PSOE en Andalucía. Los resultados patéticos de ayer de la izquierda del PSOE van a hacer reflexionar en ese sentido. Se va a reconfigurar algo después de lo de ayer en Castilla y León. Lo analizamos ahora mismo. Hora 25. Aimar Bretos. Hay una cosa que es peor que gestionar un mal resultado, es gestionar la nada. Podemos, por un lado, Izquierda Unida y Sumar, por el otro, tenían hoy la tarea realmente titánica de decir algo sugerente después de haber sacado ayer 0 escaños. 0. Podemos no llegó ni al 1%, ha admitido que es un resultado nefasto, anuncian una reflexión sobre su estrategia y dicen que en los próximos días darán a conocer el resultado de esa reflexión. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Después de la segunda cita consecutiva en la que Podemos desaparece de un parlamento tras las elecciones en Aragón, los resultados en Castilla y León no dejaban mucho margen para otra lectura. Que el resultado de ayer es muy duro, particularmente para mí como leonés. Es especialmente
duro, he pasado una muy mala noche. He dormido menos que Morrissey en las fallas de Valencia. Sin excusas, el portavoz morado ha reconocido que estos resultados exigen de una reflexión pensando a futuro donde espera Andalucía y donde las perspectivas para la izquierda en general y para Podemos en particular no son demasiado halagüeñas. Hoy no es un día para hacer muchas más valoraciones aparte de esa reflexión. Creo que la vamos a hacer y también que los próximos días pues conocerán el resultado de esta reflexión. Pero, ¿qué tipo de reflexión plantea Podemos? De pronto, la tan manida unidad de la izquierda vuelve a centrar el debate y, de nuevo mirando a Andalucía, Pablo Fernández pone la pelota en el tejado de la dirección territorial. Compete y atañe a la dirección de Podemos en Andalucía, pero estoy seguro que tomaremos la mejor decisión posible. Y es que el batacazo en Castilla y León aumenta la presión para que las izquierdas, entre ellas Podemos, sellen la paz y busquen un pacto de coalición en Andalucía. Y por otro lado está Izquierda Unida Movimiento Sumar, que consiguió un pírrico 2,23% del voto. Son 27.000 votos en toda la comunidad. Es verdad que Podemos no llegaba ni a 10.000. 27.000 votos. Izquierda Unida, 27.000 votos en Castilla y León. Han reunido esta tarde a su dirección sin que haya trascendido gran cosa. Mañana comparece Maillo y ellos también anuncian una reflexión en profundidad. Josué. Sí, porque no ha habido representante de la izquierda que hoy no haya hablado de reflexión. Si lo escuchábamos antes en Podemos, tras desaparecer en Castilla y León, también lo hemos oído en Sumar e Izquierda Unida, cuya coalición tampoco ha obtenido representación parlamentaria. Los de Antonio Maillo, que esta tarde han celebrado su comité federal para analizar los resultados, cómo no, esta mañana pedían reflexión. Eva Semperé es su portavoz. Evidentemente no es el resultado que queríamos y es desde luego una pésima noticia para Izquierda Unida. Y desde luego este resultado obliga a una reflexión por la parte de los órganos federales. Y si Podemos e Izquierda Unida piden reflexionar, Sumar también recuerda que el tiempo de la reflexión llega a su fin. Lara Hernández. El tiempo de reflexión, de alguna manera, ¿no? Está llegando a su fin. Lo que tenemos es que organizarnos, que actuar, que salir a la ofensiva con un proyecto político ambicioso que ilusione y que movilice. Es evidente que la unidad de por sí no basta, pero lo que sí que estamos es absolutamente convencidas de la necesidad de construir ese espacio de reencuentro. Izquierda Unida y Sumar, que irán juntos en la coalición por Andalucía, a la espera, Aimar, de ver cuántas candidaturas hay en este espacio para estas elecciones. Gracias, Josué. Fuentes. En política se puede morir de análisis, de realizar un análisis cuando ya está todo requete analizado y el diagnóstico está hecho, por lo menos en los grandes consensos, y no pasar a la etapa siguiente, ¿no? Conversaciones circulares que llevan al punto de partida y con las que no se avanza. El problema de la izquierda, al menos de la izquierda que está a la izquierda del Partido Socialista, no es uno, que son dos. No es solo el estratégico de cómo queremos competir, juntos peleados o bien avenidos, sino es un problema de movilización. Los números que se pueden extrapolar de las últimas elecciones nos dicen que incluso aglutinando los votos que han tenido Izquierda Unida, Sumar, Podemos en sus diferentes candidaturas, no habrían cosechado mucho mejores resultados en términos de diputados. Mejor yendo juntos que separados, por supuesto, pero con la movilización que actualmente hay en ese espacio es insuficiente. Por lo tanto, el problema no es solo de estrategia competitiva, sino de movilización. Ahí es donde yo creo que Rufián acierta por una parte, porque hace un bien diagnóstico adecuado y porque sí que actúa como elemento movilizador. Otra cosa es que la fórmula que ya hemos comentado aquí, que él propone, a mí no me parece ganadora, creo que tiene más efectos secundarios que virtuosos. Creo que dentro de ese espacio el problema no es ideológico, el problema no es programático, el problema no son las iniciativas, el problema es un problema de personas en dos dimensiones. Sobran personas y faltan personas. Es decir, hay demasiados pretendientes a liderar ese proyecto y ninguno es realmente el que puede, o por lo menos hasta ahora no hemos identificado ninguno o ninguna que realmente pueda generar esa ola de movilización más allá de la estrategia elegida. Yo estoy de acuerdo con Fuentes en que efectivamente Izquierda Unida Sumar no moviliza, Podemos tampoco moviliza, es más, creo que empieza a ser algo disolvente para el electorado y Rufián sí moviliza. Por lo tanto, el problema, más allá de la unidad o no, que yo creo que también hay un problema de unidad, que tiene que ver más con los personalismos que con estrategias ideológicas o políticas, tienen que resolver cómo quieren ir a las próximas elecciones. En Andalucía se van a presentar
candidaturas que porciones tiene un pastel de cumpleaños. Por lo tanto, parece que el resultado va a ser muy parecido a las anteriores elecciones. Es curioso porque Izquierda Unida Sumar, que ahora mismo está sin liderazgo porque la vicepresidenta ya ha anunciado que no se volverá a presentar y ha ido a celebrarlo esto con los Oscars de Hollywood. Parece que ha celebrado el escaño conseguido allí en Hollywood, pero Podemos... el escaño no conseguido. El escaño no conseguido. Podemos tiene esa tentación de ver siempre el defecto en el contrario, ¿no? Porque es verdad que esta tarde han dicho tenemos un pésimo resultado, ha sido malísimo, sin paliativos, pero tenemos que analizar, pero es que no han analizado las derrotas anteriores todavía, tienen una acumulación de análisis electoral. Y creo sinceramente que la opción de Podemos está sobrevalorada. Y está sobrevalorada, entre otras cuestiones, porque tienen una altísima autoestima de sí mismos, además de un exceso de representatividad en el panorama audiovisual que no tienen otras marcas políticas con mayor representación. Entonces, como parece que los vemos todos los días y que dictan o imponen deberes a los demás cada día, eso puede confundir y pensar que automáticamente eso tiene una traducción en votos. Y por lo que estamos viendo en las últimas elecciones, no la tiene. Y no parece que la vaya a tener. Mariano. La verdad es que, bueno, en Extremadura sí que digamos, hubo una candidatura más o menos unitaria. Aglutinadora, que obtuvo un resultado razonable y que, como era la primera etapa de este largo ciclo electoral que nos llevará al año que viene con las municipales, las autonómicas, las generales, pues parecía que era un buen inicio del camino, pero efectivamente todo lo que ha venido después, ya enseguida en Aragón, ese espacio estuvo desavenido, y lo que estamos comentando de Castilla y León. Yo, además de lo que habéis dicho, que me parece muy sensato, hombre, quizá el hecho de que la izquierda alternativa al PSOE, la izquierda al PSOE, como la queramos llamar, de alguna forma haya renunciado a tener una, no sé cómo llamarlo, pero un compromiso federal que tradicionalmente había tenido pues el Partido Comunista, Izquierda Unida, etcétera. Pues claro, esto pues a lo mejor para unas generales, con las cuentas que está haciendo ahora Rufián, pues puede funcionar, pero de repente se te ponen por el camino unas elecciones como Castilla y León, y ese territorio ¿a quién le interesa dentro de toda esta amalgama de siglas que hemos dicho? Pues parece que queda un poco dejado de la mano, y da la impresión de que los votantes perciben eso, ¿no? Perciben que, bueno, aquí no contamos, aquí están hablando de si nos apañamos nos llegamos a algún acuerdo con Bildu, con Esquerra, con los comunes, con la Chunta, con Compromís, y nosotros, me permito usar así por un momento la primera persona del plural, los votantes de ese espacio en Castilla y León, que los ha habido históricamente, Zamora, por ejemplo, con ese ayuntamiento de Izquierda Unida, pues igual se sienten un poco que, por decirlo vulgarmente, que pasan de ellos. Fuentes. Yo creo que estás dando en la clave. Todos sabemos que hay dos ejes que determinan mayormente nuestra predisposición a votar, cómo nos ubicamos en el espectro derecha-izquierda, y en el caso de España el eje territorial, clarísimamente, con todas sus singularidades. Lo que a veces olvidamos es que ese eje territorial dentro de la propia izquierda fragmenta a la izquierda, lo que no ocurre en la derecha. La derecha suele compartir una visión territorial bastante más uniforme entre las distintas opciones de lo que ocurre en la izquierda, donde tienes una izquierda que puede ser regionalista, localista, federalista, soberanista, independentista. Tienes todo un arco iris. Ese es uno de los elementos por los que, desde mi punto de vista, resulta más complicado armar una candidatura unitaria en la izquierda. Por supuesto, las personalidades de las que hablaba Palomera. No, pero en todo caso, después de este resultado y de la acumulación de resultados adversos, lo que parece bastante claro es que Podemos se queda sin argumentos para presentar candidatura única. Sí, yo ya ni los estaba teniendo en cuenta en mi razonamiento. En cualquier caso, se habla mucho de los efectos de la división de la izquierda, pero es que ni sumando los votos de Izquierda Unida y Podemos habrían obtenido un parlamentario en la provincia en la que en principio más posibilidades tenían, que es Valladolid, Joan Jimeno.
No, ni siquiera hubieran conseguido un procurador sumando sus votos en Valladolid, que es la provincia más asequible por ser la que más escaños reparte. Allí en Valladolid, Izquierda Unida y Podemos sumarían juntas el 4,7% de los votos, son más de 13.500 entre las dos candidaturas. A pesar de superar la barrera del 3%, que es el mínimo legal que se necesita para conseguir representación, se hubieran quedado lejos de conseguir el último escaño. Concretamente, les hubieran faltado 1.700 votos para conseguir un procurador por Valladolid. En Burgos, Segovia y Zamora, Izquierda Unida y Podemos también superarían juntos ese mínimo del 3%. Lo harían por poco y además se quedarían mucho más lejos de conseguir un escaño en estas provincias porque se reparten menos, así que están más caros. Por lo tanto, el problema a la izquierda del PSOE va más allá de la unidad, lo explica el profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, Pablo Simón. El problema no es que haya candidaturas separadas, sino que además persuaden a menos gente. Por lo tanto, aquí la clave estriba en que ya ir juntos es condición necesaria, pero no suficiente. Pero eso son sumas e hipótesis. La realidad es que tanto Podemos como Izquierda Unida a Sumar se quedan fuera de las Cortes de Castilla y León, se quedan sin el escaño por Valladolid, que sí consiguió la coalición de Unidas Podemos en 2022 y además en una situación políticamente delicada de cara a las próximas elecciones en Andalucía. Hay un tercer bloque de partidos, además de los que hemos mencionado, los que aglutinamos dentro de las derechas y dentro de las izquierdas, que es especialmente relevante en función de qué comunidad autónoma. En Aragón, por ejemplo, esto que algunos expertos llaman la tercera España, ¿no? Los que dentro de la tercera España hay partidos de derechas y hay partidos de izquierdas, ¿no? Pues que la Chunta, el PAR no comparten su visión territorial, pero sí son, vamos a decir, regionalistas en distritos petroleros. 15% del electorado en Aragón votó a estas opciones políticas. En Castilla y León, pues en torno al 7-8%. Y ahí, cuando uno ve la evolución en el tiempo de cómo se comporta esta suma de partidos que digo que no comparten su visión territorial, hay izquierda y derecha, pero muy local o regional o soberanista, en fin, todas las distintas familias, hay un efecto de vasos comunitantes con el bloque de la derecha, de la izquierda, perdón. La izquierda sube o baja en función de cómo les va a esos partidos. Cómo les va a esos partidos. Es decir, en todo caso, la trayectoria de la izquierda, de la llamada izquierda alternativa en Castilla y León, siempre ha tenido una representación bastante discreta, digamos, con la única excepción del 15, después del 15M, que yo creo que entraron con mucha fuerza en las Cortes de Castilla y León, si no me falla la memoria, con 10 procuradores, pero a partir de ahí, o sea, el descenso ha sido progresivo hasta la desaparición que anotaron ayer. Lo mismo ha pasado en Galicia con las mareas, acordaos, sí, que también irrumpieron y en una legislatura desaparecieron del mapa. Bueno, yo insisto en que quizá la relación con formaciones nacionalistas puede penalizar a ese espacio en partes de España como Castilla y León, como Galicia que habéis citado, Galicia menos quizá, pero desde luego en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en la España interior, y eso también es uno de los problemas de la operación Rufián, estando yo de acuerdo en que Rufián es un buen candidato, en que moviliza y en que hace un diagnóstico en general acertado de la situación y del problema, al menos de la unidad, aunque como muy bien ha dicho Pablo Simón, no solo es y lo has dicho tú también, Daniel, no solo es de unidad, es de falta de pujanza electoral y de movilización, como ha quedado claro este domingo, ¿no? Vamos a hablar ahora mismo de la última hora de la guerra. Vamos a contarles también cómo Trump está diciendo ya claramente que va a tomar Cuba. Dice, voy a tener el honor de ser el presidente que tome Cuba. Ahora vamos con todo ello, pero antes, sobre lo vivido anoche en los Oscar. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Los Oscars tienen ganador cinematográfico, una batalla tras otra, Pecadores, y tienen un ganador político, Javier Bardem. No to war and free Palestine. Que fue la única voz que se escuchó anoche en Los Ángeles abierta y claramente posicionarse contra la guerra, Javois. Bastante más mérito que hacerlo en la gala de los Goya, donde había más viento de cola a favor, donde las injerencias económicas o las influencias del poder son menores en el cine a través de las productoras. Me ha sorprendido mucho eso. Hay muchos actores, muchos productores, actrices que han hecho ya declaraciones públicas y posicionamientos públicos en contra del asesinato masivo y la destrucción de Gaza, en contra de la guerra de Irán, en contra básicamente de Donald Trump, y sin embargo
del mismo modo que han aplaudido, se han escuchado voces celebrando el grito de Javier Bardem, nadie hizo ningún tipo de mención ni referencia a lo que está ocurriendo en el mundo, nadie expresó a través de una chapa, a través de una pegatina, a través de un lema lo que hizo Javier Bardem. Y eso me pone un poco la piel de gallina, porque ahí sentadas estaban leyendas, estaban empresarios multimillonarios, estaban actores y actrices que han resuelto su vida y la de sus nietos, y sin embargo la aglomeración de productoras, el poder que básicamente tiene, la influencia que tiene el gobierno, la administración Trump en casi todas las multinacionales estadounidenses, y el poder que ha aglutinado ha incrustado muchísimo miedo en todo tipo de gente, ¿no? Estamos hablando de una élite que siempre creemos de alguna forma impenetrable, muy independiente, que siempre se ha exhibido además independiente, y los resultados de hecho en California lo demuestran, pero que al final, a la hora de mirar por lo suyo, tengas la edad que tengas el patrimonio que tengas, existe ese miedo. Me ha llamado bastante la atención, ¿no? Porque, bueno, en fin, es gente con un poder y una influencia en el público muy grande, y sin embargo han dejado, entre comillas, a Javier Bardem solo, cosa que dice mucho y muy bien de Bardem en la gala de los Oscar. Un beso, Javier. Un beso. A punto de llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y hay media el larguero con Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aimar Bretos. Le ha ganado el Albacete a la Unión Deportiva Las Palmas, partido que faltaba de la jornada en segunda, y está a punto de terminar en el descuento el Rayo Vallecano 0, Levante 1, pero en el descuento, me dice Antón Meana, acaba de empatar el Rayo, así que debe estar a punto de terminar porque faltaba un minuto. Rayo 1, Levante 1. Esos son los partidos que quedaban pendientes de segunda y de primera. Mañana hay Champions, juega el Madrid en Manchester tras el 3-0 de la ida. Ha hablado Arbeloa hace un ratito, luego le escuchamos, y Guardiola a mediodía, un poco con piel de cordero, diciendo que si se pierde que no pasa nada, esto es fútbol, que no es un fracaso perder y tal. Bueno, muy relajado hemos visto a Pep Guardiola. A ver mañana el partido, para el miércoles el Barça y el Atlético de Madrid. Y termino recordándote que el famoso España-Argentina, la finalísima que se iba a jugar el 27 de marzo en el Bernabéu o en Buenos Aires, porque no se jugaba en Doha, finalmente se canceló y se va a jugar el España-Serbia en Villarreal. Falta el España-Egipto, que todavía no tiene sede. Hasta luego, Manu. Adiós, te Aimar. Escuchamos. La ropa para mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Un poco como hoy. Tendremos que abrigarnos a primeras horas de la mañana. Va a hacer frío, algo menos que hoy, pero temperaturas que invitarán a abrigarse, teniendo presente que durante la tarde, con el sol que va a hacer en la mayor parte del país, con tiempo radiante, las temperaturas máximas se situarán alrededor de los 20 grados. Durante la tarde un poco de viento, que va a hacer que aumente la sensación de frío, y también va a aumentar la concentración de polen, que esta semana va a ser muy significativa. Y cambios más destacables en Canarias, la segunda mitad de mañana martes, algunos primeros chubascos, pero cuidado porque a partir del miércoles ahí tendrán viento muy fuerte y lluvia torrencial de manera extensa. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Trump acaba de decir que él va a tener el honor de tomar Cuba. Así lo ha formulado el presidente de Estados Unidos hace unos minutos desde el despacho Oval a preguntas de los periodistas. I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno, sería un gran honor. Tomar Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. Tomar Cuba de alguna forma, sí. Tomar Cuba. Ya sea liberarla, tomarla, puedo hacer lo que quiera con ella. ¿Quieres saber la verdad? Son una nación muy débil ahora mismo, lo han sido durante mucho tiempo. Líderes muy violentos, muy violentos. Castro fue un líder muy violento, los hermanos han sido muy violentos. Esto lo dice Trump días después de que el presidente cubano Díaz-Canel reconociera conversaciones entre su gobierno y el de Estados Unidos para intentar levantar el bloqueo de petróleo al que la Casa Blanca somete a la isla desde hace meses. Y sale hoy Trump y dice que va a tomar Cuba, que va a ser el presidente que tenga el honor de tomar Cuba. La isla está sufriendo ahora mismo precisamente su sexto apagón total en año y medio. Apagón total. Victoria García, última hora, buenas noches. Dice el Ministerio de Energía, buenas noches, Aimar, que la desconexión del sistema eléctrico nacional ha sido total y aunque se han aplicado los protocolos de emergencia, la luz va a tardar en volver porque aún se desconoce la causa exacta que lo ha provocado. Así que este es el mayor apagón que sufre la isla, el sexto en lo que va de año y el segundo en lo que va de mes, pero el más potente de todos. Sin electricidad, cerca de 10 millones de cubanos que ya están sufriendo carestía alimenticia, energética e incluso de agua potable por falta de ese carburante por el bloqueo y boicot norteamericano contra Cuba, pero también por muchos años de mala gestión energética. Escuchamos a Jorge Morura.
pero la gente no tiene corriente para cocinar o calentarle la leche a los hijos o preparar el desayuno, porque aquí cocinar significa tener cocinas eléctricas. La gente está al límite. Aymar, me decía una profesora con la que hablábamos hoy, que casi era mejor que Trump fuera y les quitara la miseria que les está comiendo vivos, porque dicen que esto ni es vida ni es nada. Vicky, gracias, buenas noches. Buenas noches, un saludo. En cualquier caso, me da a mí la sensación que Trump es un poquito trilero. Está haciendo el dónde está la bolita aquí para que ahora miremos a Cuba y no miremos a cómo se está empantanando en Irán. No, o sea, habla de tomar Cuba cuando no nos ha dicho, no ha clarificado cómo piensa salir de la guerra que él ha iniciado en Irán. Una guerra que justifica, dice él, que lo hizo para evitar una tercera guerra mundial. Si no hubiéramos hecho esto, hubiéramos tenido una guerra nuclear que hubiera llevado a la tercera guerra mundial. Si tú crees que Irán debería tener armas nucleares, pasa algo malo contigo, porque ellos las usarían. La única pregunta es si las conseguirán en una hora o en un día. Ellos las usarán y bombardearán todo Oriente Medio, no solo Israel. Empezarán con Israel, pero volarán todo. Están bombardeando países que son vecinos, algunos incluso amigos. Y cuando le preguntan por los ataques que, aprovechando esto, está llevando a cabo Netanyahu, su socio Netanyahu, sobre el Líbano, ahí la respuesta es otro delirio. Trump se pone a hablar de, es que ¿cómo la gente puede seguir viviendo en Líbano o en Ucrania? Prácticamente dice, ¿a quién se le ocurre? Sí, lo sé, y sé que Hezbollah es un problema, lo ha sido durante mucho tiempo, no solo ahora. Pero es una zona específica porque la otra noche estuve con una persona cuyos padres viven en Líbano. Una persona muy importante y adinerada cuyos padres viven en Líbano y le pregunté, ¿en serio? ¿Cómo van a vivir en Líbano? ¿Sus padres viven allí? Pues sí, viven allí y con los años se han acostumbrado a los bombardeos. Pero me explicaron que es una zona diferente de Líbano, una zona donde está Hezbollah y se acostumbran, supongo. No sé, quiero decir, la gente vive en Ucrania. Sé que uno pensaría que no vivirían en Ucrania, pero viven en Ucrania. No sé por qué lo hacen, pero viven en Ucrania, viven en Líbano. Hezbollah es un gran problema y están siendo eliminados rápidamente. Muchas gracias a todos, os aprecio. ¿Really? O sea, es que es increíble. No, la gente vive en Líbano, la gente vive en Ucrania. ¿Pero cómo se les ocurre? ¿Really? Fuentes. Yo no sé, es que yo no sé cómo va a pasar este señor a los libros de historia, ya no por está el torrente de declaraciones contra declaraciones, opiniones sobre la marcha, cuñadeces, bobadas, con consecuencias tremendamente serias para el orden mundial. No sé, o sea, ahora ya Irán no importa, ahora ya toca Cuba, ya nos hemos cansado de Irán, no sabemos, es que de verdad, o sea, razonando como economista, yo desde hace año y medio que empezamos con el tema de los aranceles, que primero unos anuncios no sabíamos si se materializaban o no, luego había marcha atrás, contraanuncios. Llevamos así un año y medio de desorden, de falta de predictibilidad, de incertidumbre absoluta. Yo de verdad creo, a veces creo que igual es el menor de los males, pero yo creo que la economía va a acabar disciplinando a Trump. Es que no veo otra salida. Me parece muy complicado que tantos vectores de desajuste, de incertidumbre en tan poco tiempo, unos tras otros, no acaben generando algún desorden económico que nos afectará a todos. Desde luego no es deseable, es una desgracia, pero pienso que igual es la única manera de disciplinar a un presidente tan, en fin, iba a decir heterodoxo, me quedo cortísimo, ¿no? Pero heterodoxo, bueno, ya, en fin, generoso. Ya, exacto. ¿Cuáles van a ser las consecuencias ahora mismo de la intervención en curso en Irán? Ya estamos teniendo indicadores que incluso en el caso de que finalizase esta intervención militar en los próximos días, es igual, ya vamos a tener la inflación en el componente alimentos en España en el 6%, el IPC general en el 4%. ¿Cuánto va a durar esto? ¿3 semanas o 3 meses? ¿Vamos a entrar en otra espiral como la de Ucrania? Pensamos que no, los analistas estamos en que no, los mercados financieros están descontando que, bueno, esto va a ser transitorio, no va a ser para tanto, es cuestión de semanas, prevén un alza de los tipos de interés de 0,5 puntos, del 2 al 2,5, por eso con eso podemos vivir, etcétera. ¿Pero eso va a ser así?
o en vez de 2 semanas van a ser 2 meses, o vamos a entrar en una situación de estas que se descontrolan y se enquistan. Acordaos que en Ucrania también pensábamos que iba a ser cuestión de 3 semanas, llevamos 4 años. Palomera. Yo también creo que solamente la presión del Partido Republicano o la fisura que en este momento ha abierto la decisión de Trump respecto a Irán en el Partido Republicano y la subida de la inflación allí, sobre todo el precio del galón de gasolina, que ya ha subido un 30% en las últimas 2 semanas, pueden doblarle el pulso, más allá de las réplicas que esto tenga en la economía del conjunto del planeta. Pero efectivamente primero fue Venezuela, luego Groenlandia, luego Irán, ahora Cuba, y lo siguiente, ¿qué va a ser? Lo sorprendente es y la cortina echada sobre Gaza, que continúa el Exacto, genocidio y la cortina allí, echada sobre Gaza. Pero lo sorprendente es que aquí haya españoles y partidos políticos que consideren que este señor es un aliado de España y que hay que someterse a lo que él dicte en la política global, o sea, desmantelar el orden internacional, utilizar las bases cuando le convenga, vulnerar completamente el derecho internacional, aquí en España, por cierto, y en la Unión Europea. Que el papel que ha jugado von der Leyen es absolutamente lamentable. Mariano. Creo que es muy atinado que apuntéis a la inflación. No olvidemos que la inflación, en buena medida, siempre hay muchos factores, pero fue un poco el epitafio político de Joe Biden por la cuestión de Ucrania, que evidentemente no tiene nada que ver. A mí lo que acabamos de escuchar de Trump es que es entre sonrojante y bochornoso, sobre todo la verborrea que tiene el tipo, la ignorancia que demuestra, no de cuestiones tampoco muy profundas, sino más o menos de, en fin, saber situarse en el mapa del mundo. Yo tengo la impresión, y creo que no me equivoco, de que para él Venezuela, Cuba, Líbano, Irán, Israel, y no sé si ha citado algún país más, bien así, para él es como Queens, o sea, es lo mismo. Es una persona de una ignorancia absolutamente oceánica, que se nota mucho en las cuestiones internacionales. Hablaba Esther de la fisura en el Partido Republicano, que es cierto que existe, pero claro, puede ser... sobre todo el temor a los resultados de las elecciones de mandato, si es que las convoca. Sí, por supuesto, porque... pero hay una fisura más profunda, ideológica, que casi puede ser peor el remedio que la enfermedad. Gavin Newsom, el gobernador de California, que es bastante posible que sea el candidato demócrata en 2028, desde luego está dando los pasos para ello. Él dice una cosa, más o menos le cito más o menos de memoria. Él dice que Trump pues es un chico con una con una falta de estima latente, que necesita que le hagan caso, le dibuja como una persona muy infantil. Pero Gavin Newsom dice, pero cuidado con los que pueden venir, cuidado con J.D. Vance, claro, que estos son ideológicamente más radicales y no tienen nada de personas egocéntricas, no, son en algún sentido más peligrosos y más oscuros, creo que es la palabra más adecuada. Y para oscuro, quien se está aprovechando de Trump, porque Trump le está poniendo la alfombra roja para que Netanyahu entre en Líbano por tierra, va a entrar al sur del Líbano para ampliar ese gran Israel que los ultranacionalistas israelíes pretenden construir. Hoy mismo han vuelto a ordenar la evacuación de la zona sur de Beirut porque iban a machacar eso, iban a seguir machacándolo. Enviado especial de la SER a Beirut, Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Pues sí, este día 17 de guerra, día 14 en el caso del Líbano, porque empezó un poco después, está terminando como comenzó, con la confirmación del avance de los bombardeos de Israel. Ahora mismo está bombardeando Tiro, hay varios muertos en esa ciudad fronteriza, también la zona más cercana a la frontera, donde se ha confirmado ese avance de la operación terrestre que de momento califican de parcial. Katz, el ministro de Defensa, confirma que se han trasladado también brigadas que estaban en Gaza hasta esta zona, sobre todo brigadas mecanizadas de tanques y algunas de las más sangrientas, acusadas del genocidio en la franja de Gaza. En esa zona, en el sur, hemos estado muy cerca de la frontera, hemos sido testigos de ese cruce de fuego, de cómo se va avanzando los pueblos. Hay más de 1 millón de desplazados ya, reconoce el ejército del Líbano, y hemos sido testigos también de cómo algunos sobreviven
a esos ataques cruzados. Todos son amigos de él, dice, lo conoce bien. Estaba hablando con otro, hablando con dos antes 15 minutos atrás, por teléfono, y se comieron de Ramadán y me estaba relajando un poquito, tomando un café, cachimbita ahí, y lo atacaron. Este paramédico se libró del asesinato de 14 de sus compañeros en esta localidad que está muy cercana a 10 kilómetros de la frontera. Asegura que Israel no avisó y que están violando la Convención de Ginebra, matando a tantos sanitarios. Son ya prácticamente 900 los muertos, según el gobierno libanés. De ellos, más de 70 son sanitarios. En lo que la propaganda se refiere, el régimen de los ayatolás asegura que seguirán la guerra, como desde Tel Aviv aseguran también que quedan al menos otras 3 semanas de contienda. Pero a Trump lo que realmente le preocupa es el estrecho de Hormuz, que es por donde se está jugando la batalla económica, en el bloqueo de ese punto que es clave para, digamos, el tránsito de los barcos petroleros en el resto del mundo. Hoy Anoche ya Trump les dijo a sus aliados europeos: el que no me ayude a reabrir el estrecho de Hormuz me acordaré yo de cuál de esos países aliados de la OTAN no me ayuda. Hoy lo ha vuelto a repetir. Él exige una especie de coalición que proteja a los barcos petroleros de los ataques iraníes. Una coalición que arregle algo que es consecuencia de una decisión que él tomó, sin consultar absolutamente a nadie. Tampoco a sus aliados europeos, a los que ahora les exige que le ayuden a arreglar eso en el estrecho de Hormuz. Ahora tienen que ir todos a arreglarlo. Algunos países en los que hemos tenido 45.000 soldados, buenos soldados, protegiéndoles, países a los que hemos mantenido a salvo, bueno, les preguntamos si tienen algún barco buscaminas y contestan: preferimos no involucrarnos, señor. O sea, queréis decir que durante 40 años os hemos protegido y no queréis involucraros en algo tan insignificante donde apenas se dispararán tiros. O sea, Trump inicia una guerra por su cuenta sin consultar a los aliados de la OTAN. Esa guerra tiene unas consecuencias y entonces ahora Trump les exige a esos aliados de la OTAN que le ayuden a arreglar esas consecuencias, cuando nada de los tratados de la OTAN aplica a lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Eso es un campo absolutamente externo a las competencias OTAN. De hecho, esto no está, la presión de Trump, a pesar de lo explícita que es, que dice me acordaré de vosotros y tal, esto no está surtiendo efecto ni siquiera en uno de los aliados más estrechos de Estados Unidos en todo esto que ha sido Alemania. Und deswegen ist die NATO hier auch überhaupt nicht gefragt. Ich habe meine Meinung zu diesem Krieg alemán Merz, que hoy ha dicho: esta guerra no es asunto de la OTAN, pero el que de verdad ha ido más allá y le ha dicho las cosas claras a Trump hoy ha sido el ministro de Defensa alemán Pistorius. ¿Qué espera Donald Trump de, digamos, un puñado o dos de fragatas europeas en el estrecho de Hormuz para lograr lo que la poderosa armada estadounidense no puede lograr allí sola? Esa es la pregunta que me hago. No es nuestra guerra, no la empezamos. Queremos una solución diplomática y un final rápido. Y como Alemania, han dicho lo mismo Canadá, el Reino Unido, Italia, Grecia, también España. De hecho, los países europeos han rechazado la idea que había echado a rodar esta mañana la alta comisionada para la política exterior comunitaria, que es Kaja Kallas. Ella había propuesto ampliar la misión europea que tenemos ahora mismo en el Mar Rojo para proteger los barcos de los ataques de los hutíes, ampliar el mandato de esa misión y decir, bueno, pues protejamos también a los barcos de los ataques iraníes. Claro, una cosa es proteger a los barcos de los ataques de los hutíes y otra cosa es proteger los barcos de los misiles de los iraníes. Porque una cosa, cuando tú mandes el barco militar allí a proteger al petrolero y te bombardeen el barco militar, entonces ¿qué haces? Porque tienes que tener pensado cómo vas a responder en el momento en que Irán te hunda un barco con, yo qué sé, 50 militares españoles. No tiene ningún sentido. Esto Kaja Kallas lo había puesto esta mañana a rodar en la conversación. Los gobiernos europeos han dicho no. Y Kaja Kallas se la ha envainado. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El bloque comunitario se resiste a sucumbir a las amenazas de Donald Trump. Los 27 han rechazado ampliar una misión que llevaría a que los europeos pudieran responder a los ataques de Irán en el estrecho de Hormuz, como ya hacen en el Mar Rojo ante los ataques de los hutíes, un escenario que podría arrastrar al bloque a una guerra en Oriente Medio. La razón de esta negativa, según Kallas, es rotunda.
Esta no es la guerra de Europa. Y nadie quiere implicarse activamente en el conflicto, porque nosotros no hemos empezado esta guerra cuyos motivos políticos no están claros. La jefa de la diplomacia comunitaria entierra su propuesta tras no encontrar el respaldo de una amplísima mayoría de países, con la fuerte oposición de Alemania, España o Italia. Y aunque el bloque reconoce que es una prioridad reanudar y proteger el transporte en el estrecho de Ormuz, la fórmula elegida no cambiará. Seguirá pasando por la diplomacia y la desescalada, como apuntaba a primera hora el ministro Álvarez a su llegada a este Consejo. La solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad, ni prosperidad. Kallas no ha encontrado los apoyos para ampliar una misión en la que ahora participan una decena de países, aunque sí se ha discutido o se ha sondeado la voluntad para apoyar un refuerzo de esa misión. He constatado un claro deseo para reforzarla, decía la alta representante al término de la reunión de ministros exteriores, pero ningún interés en ampliar su mandato en el estrecho de Ormuz. Bueno, aquí en España mañana la bombona de butano va a subir un 5% respecto al precio de la última revisión hace 2 meses, sobre todo por el aumento de los costes de fletar los barcos y las materias primas. Un 5% va a subir la bombona a partir de mañana. La factura de la luz sí que da un respiro, pero el diésel continúa encareciéndose. Sira Valdés. Hoy el precio del diésel ha superado ya el umbral en que se encontraban los precios de los carburantes cuando el Gobierno impulsó una bonificación de 20 céntimos por litro en 2022. En aquel momento el litro de gasóleo de diésel se situaba de media en €1,84. Hoy el diésel cuesta ya €1,86 el litro. Son 2 céntimos más que cuando el Consejo de Ministros aprobó esa ayuda. Desde que comenzó el conflicto, el diésel acumula una subida del 28%. La gasolina no ha llegado a esos niveles, se está conteniendo un poco mejor. Como ya ocurrió en 2022, el litro cuesta de media en Península y Baleares €1,74, así que en este caso la subida es de casi un 17%. Pero eso sí, tanto el uno como el otro siguen lejos de los más de €2,10 que se llegó a pagar por litro durante el verano posterior a la invasión de Ucrania, ya con la bonificación en vigor. De todas maneras, el Gobierno ha descartado ya que vaya a haber otra bonificación general de los carburantes en el escudo social que van a aprobar este viernes. Lo que sabemos por ahora de ese paquete de medidas que se aprobará en un consejo extraordinario este viernes es que van a ser medidas enfocadas sobre todo a los sectores más afectados, el campo, los transportistas. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Será el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario cuando el Gobierno apruebe ese decreto que por ahora sabemos que va a contener sobre todo medidas enfocadas a paliar los efectos de la subida del combustible en sectores como el transporte o el campo. La Moncloa por ahora no da muchos más detalles del alcance de ese paquete, solo dice que irá destinado a proteger a las empresas y a las personas vulnerables, pero cada vez es mayor la presión de la izquierda que pide al PSOE que acepte incluir, por ejemplo, la prórroga de los contratos de alquiler que caducan este año. Se lo reclama desde Sumar el ministro de Derechos Sociales, Pablo Oustin. Peleamos para que haya una protección reforzada a los inquilinos e inquilinas en este país y que se adopte la prórroga de alquileres como una de los elementos sustantivos de este escudo social. Así lo entienden también otros partidos como Esquerra, Bildu u organizaciones como el Sindicato de Inquilinas o Amnistía Internacional. El PSOE busca la forma de encajar las propuestas que le han hecho llegar otros socios, también indispensables, pero no de izquierdas, partidos como el PNV. Pedimos al Gobierno español que atienda y escuche nuestras peticiones y también las que ha hecho llegar el Lehendakari, que entendemos razonables. Que deja claro, lo hacía su portavoz Maribel Vaquero, que ellos apuestan por bonificaciones fiscales o ayudas directas a la industria y a las empresas. Palomera. Bueno, nosotros ayer en el diario ya adelantábamos que el presidente del Gobierno quería escuchar primero en la cumbre del jueves en Europa a los jefes de Gobierno y de Estado de la Unión Europea antes de tomar decisiones. También que no iban a ir medidas muy similares a las que se adoptaron con motivo de la crisis de Ucrania, especialmente la subvención al precio de la gasolina, porque consideraban que no había surtido el efecto deseado. Y en Moncloa han estado haciendo cálculos, sobre todo cuando el PP la semana pasada insistía en que todo esto pasa por una rebaja masiva de los impuestos. Y los cálculos son que desde la crisis de la pandemia hasta el día de hoy el Gobierno había bajado los impuestos del orden de 38.000 millones de euros.
Creo, por añadir algo nuevo, que las cuestiones que tienen que ver con el escudo social del decreto que se tumbó en el Congreso no se van a incluir en este decreto. Sí se van a incluir medidas que ha planteado el Partido Popular, que planteó la semana pasada, y no se van a incluir determinadas medidas del escudo social porque no se quiere dar ni una sola excusa para que el Partido Popular vote no a este decreto. Es decir, quieren que se retrate. Mariano. Bueno, la información de Esther es muy precisa y yo creo que apunta en una dirección razonable. Es decir, que este sea un decreto de emergencia, quirúrgico, y que pueda contar con el apoyo del primer partido de la oposición. Y por otro lado, es muy razonable también que se haga el Consejo de Ministros el viernes, previamente habiendo escuchado el presidente Sánchez a sus socios del Consejo Europeo. Y obviamente, y ya por último, parece que evidentemente de la crisis de Ucrania, que tuvo una envergadura también muy importante a nivel inflacionario, pues se van aprendiendo cosas, se van ajustando, y hubo una crítica generalizada a esa bonificación generalizada de los combustibles, y ahora pues parece que se va a ser mucho más preciso. Fuentes. A ver, la primera idea es que no debemos olvidarnos que es un buen ejemplo de por qué tenemos que descarbonizar la economía, no solo por convencimiento medioambiental, lucha contra el cambio climático, sino por autonomía estratégica y por control, soberanía de precios, ¿no? Yo creo que hay motivos económicos suficientes para tratar de avanzar en esa línea, además de los medioambientales. Lo segundo, el debate eterno entre ayudas directas, ayudas focalizadas y precios. La experiencia nos dice que lo que son reducciones fiscales, la mayor parte de ellas acaban diluyéndose en la cadena de producción y en los productores, y no llegan de manera íntegra al destinatario final, que es el consumidor. Por lo tanto, no parece la mejor de las opciones. Las ayudas directas, que suenan, ayudas directas, estoy pensando en bonos para la cesta de la compra directamente, eso sí se puede perfilar, oye, qué tipo de hogar puede necesitar, para qué tipo de productos, etcétera. Yo creo que por ahí que hemos experimentado poco ese tipo de soluciones. Me parece, es verdad, más elaborado, más fino, y por lo tanto la puesta en práctica probablemente no sea tan sencilla como las medidas uniformes, pero más eficiente. Da igual lo que se apruebe este viernes, da igual. Sea lo que sea, Vox ya ha anunciado que va a votar en contra. Y además con un argumento aplastante, lo ha dicho ya Abascal. Votamos que no, a cosas mucho más delicadas, no nos ha pasado factura electoral, pues en contra. Bueno, respecto al gobierno, en contra. Nosotros no vamos a colaborar con la mafia de Pedro Sánchez, ya lo hemos dicho permanentemente, y vamos a ser igual de claros. Lo hemos hecho en las votaciones que aparentemente son más difíciles, y de hecho no están analizando que eso nos afecte en las elecciones. Y hoy el rey Felipe VI ha reconocido que hubo mucho abuso, así lo ha llamado, mucho abuso en la conquista española de América. Este es un claro gesto de acercamiento a México, porque el rey ha dicho esto mientras visitaba una exposición junto al embajador mexicano en España. Y en ese marco el rey ha lanzado esta reflexión: mucho abuso. Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, y dices, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos con un análisis objetivo y riguroso, y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Los reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes indias, hay un afán de protección que luego pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende, y hay mucho abuso, y también valorar el hecho de que de ese conocimiento pues nos apreciaremos más. Mucho abuso. Estas palabras del rey reconducen, o están pensadas al menos para reconducir, un conflicto con México que viene de lejos, porque en 2019 el entonces presidente de México, López Obrador, pidió al rey de España que se disculpara por los desmanes cometidos en la conquista de América. El rey, en aquel momento, de acuerdo con el gobierno, no contestó a México, y hubo una crisis diplomática que se agravó cuando la nueva presidenta mexicana Sheinbaum no invitó al rey a su toma de posesión. Para reconducir esa situación, el año pasado, en octubre, el ministro de Álvarez reconoció el dolor y la injusticia causados durante la conquista. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica
esta exposición. Y ahora el rey reconoce que hubo mucho abuso en la conquista. Pues bien, cuando Álvarez dijo aquello del dolor y la injusticia, el PP salió con todo, le pareció fatal. ¿Ahora qué opina el PP de que el rey haya reconocido que hubo mucho abuso? Guillermo Lerma. El PP guarda silencio. Génova no valora las palabras del rey, pese a que Feijóo hace unos meses sí criticó que el gobierno hiciese un gesto similar en respuesta a esa petición de disculpas de Claudia Sheinbaum. Álvarez habló de sufrimiento. Felipe VI hoy se ha referido a los abusos que hubo durante la conquista. El presidente del Partido Popular dijo entonces, en referencia a las palabras del ministro de Exteriores, que él no se iba a avergonzar de la historia de su país. En el equipo de Feijóo aseguran que no les consta que haya cambiado de opinión respecto a esas declaraciones. Quien puso voz a la posición del PP en noviembre de 2025 fue Cayetana Álvarez de Toledo. Lo hizo en una sesión de control. Resulta, señorías, que yo tengo que pedir perdón por lo que hizo España hace 500 años, pero Otegi no por lo que hizo hace 20. Acaben ya con esta farsa. Hace 500 años la civilización avanzó en América. Una posición con la que se alineó también la FAES de Aznar. Desde Vox, quien sí ha reaccionado es el diputado Germán Terç, para el que los posibles abusos, así los ha llamado, que pudo cometer España, son insignificantes frente a la colosal y gloriosa obra, ha dicho, que supuso la conquista. Gracias, Guillermo. Y una cosa más, la justicia ha abierto juicio oral a Héctor de Miguel por supuesto acoso contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, por un sketch que Héctor hizo, una broma que hizo en el programa Hora 20 y pico, un gag de humor en un contexto de humor. Bueno, tiene bemoles, Abogados Cristianos acusando a otros de acoso, abogados cristianos, ellos, que se dedican a asediar a base de querellas, denuncias, recursos. Por ejemplo, a la pobre chica esta de Barcelona, que implora que le apliquen ya la eutanasia a la que tiene derecho, pero Abogados Cristianos está ahí, o a cualquier humorista o activista que ose criticar la visión que ellos tienen de la vida o de la religión. Bueno, pues han logrado llevar a Héctor de Miguel a juicio por supuesto acoso. Isabel Vega, buenas noches. Buenas noches. Sí, la plaza número 6 de instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid ha sentado en el banquillo al humorista Héctor de Miguel, al que la Fiscalía pide 2 años de cárcel por un delito de acoso a la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. Ella, como acusación particular, añade un delito de incitación al odio y reclama que la condena sea de 4 años, con la cadena SER como responsable civil de una multa que insta de 12.000 euros. La Audiencia Provincial de Valladolid confirmó el procesamiento en octubre del año pasado por un gag en el que Héctor de Miguel facilitó un número de teléfono asociado a Abogados Cristianos e instó a no llamar ni mencionar a su presidenta, si bien se produjo el efecto contrario. Castellanos asegura que fueron más de 1 millar de llamadas ofensivas en los primeros 4 días. La defensa de Héctor de Miguel sostiene que se trataba de una sátira y niega que fuese una campaña de acoso. Un abrazo enorme a Héctor de Miguel desde aquí, desde Hora 25. Hora 25, con Aimar Bretos. Y con Esther Palomera, con Mariano Alonso, con Daniel Fuentes, a los que les digo ya adiós, chicos. Buenas noches. Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.